Páginas, el espacio donde exploramos la vida de grandes escritores. Hoy nos adentramos en la vida de Emilia Pardo Bazán. Una mujer adelantada a su tiempo, una autora que revolucionó la literatura española y una firme defensora de los derechos de las mujeres, considerada una de las figuras más influyentes del siglo XIX y principios del siglo XX. Pardo Bazán introdujo el naturalismo en España, rompió barreras en el mundo académico y desafió los convencionalismos con su obra y pensamiento. En este episodio recorreremos su vida, sus principales novelas y su legado. Acompáñame en este viaje literario. Vida de Emilia Pardo Bazán. Emilia Pardo Bazán, nacida el 16 de septiembre de 1851 en A Coruña, España, provenía de una familia noble y adinerada, lo que marcó profundamente su infancia y trayectoria. Su linaje le proporcionó un entorno privilegiado donde la cultura y el conocimiento eran altamente valorados. Recibió una educación esmerada en el hogar a cargo de tutores que le impartieron lecciones en una amplia gama de disciplinas, incluyendo idiomas como francés e inglés, esenciales para acceder a la literatura europea, literatura clásica y contemporánea, historia, filosofía y ciencias naturales. Esta formación integral sentó las bases de su vasto conocimiento y su pensamiento crítico. Desde una edad temprana, Emilia demostró una insaciable sed de lectura. Devoraba libros de todo tipo, desde novelas y poesía hasta ensayos y tratados científicos. Su biblioteca personal se convirtió en su refugio y en su principal fuente de inspiración. Esta pasión por la lectura no solo alimentó su imaginación, sino que también le proporcionó una comprensión profunda de la sociedad, la política y la cultura de su tiempo. A los 17 años, Emilia contrajo matrimonio con José Quiroga y Pérez Deza. Si bien el matrimonio era una expectativa social para las mujeres de su clase, Emilia no permitió que esto la limitara. Continuó su formación de manera autodidacta, aprovechando su acceso a bibliotecas y círculos intelectuales. Estudió a fondo las corrientes filosóficas y literarias de la época, como el krausismo y el naturalismo, que influyeron profundamente en su obra. Su espíritu independiente y su determinación la llevaron a desafiar las convenciones sociales y a convertirse en una de las intelectuales más importantes de su tiempo. A pesar de las dificultades que enfrentó como mujer en un mundo dominado por hombres, Emilia Pardo Bazán perseveró en su búsqueda del conocimiento y en su defensa de la igualdad de género. Su infancia privilegiada y su formación autodidacta la prepararon para convertirse en una escritora prolífica, una crítica literaria influyente y una defensora de los derechos de las mujeres. La llegada del naturalismo. La llegada del naturalismo a la obra de Emilia Pardo Bazán es un proceso complejo y matizado. Inicialmente, Pardo Bazán se acercó al naturalismo a través de la lectura de autores franceses clave, especialmente Émile Zola, el principal exponente de esta corriente literaria. Sin embargo, su recepción no fue de aceptación ciega. Pardo Bazán, con su sólida formación intelectual y su espíritu crítico, analizó detenidamente los postulados del naturalismo, identificando tanto sus virtudes como sus limitaciones. Uno de los aspectos que generó debate en Pardo Bazán fue el determinismo radical del naturalismo,
que sostenía que el comportamiento humano está determinado por la herencia genética y el entorno social. Pardo Bazán, aunque reconocía la influencia de estos factores, no compartía la idea de que el ser humano careciera de libre albedrío y capacidad de elección. En 1883, Pardo Bazán publicó La cuestión palpitante, un ensayo fundamental en el que expuso su postura frente al naturalismo. En esta obra analizó las características de esta corriente, destacando su rigor científico y su afán por retratar la realidad de manera objetiva, pero también señalando sus excesos y su visión pesimista de la condición humana. A partir de La cuestión palpitante, Pardo Bazán desarrolló su propio enfoque del naturalismo, que se caracterizó por una adaptación selectiva de sus principios. En sus novelas, como Los pasos de Ulloa y La madre naturaleza, aplicó la observación rigurosa de la realidad y la descripción detallada de los ambientes y personajes, pero atenuando el determinismo extremo e incorporando elementos espirituales y religiosos. A diferencia de otros naturalistas que se centraban exclusivamente en los aspectos más sórdidos y degradantes de la vida, Pardo Bazán buscó un equilibrio entre la realidad material y la dimensión trascendente del ser humano. En resumen, la llegada del naturalismo a la obra de Emilia Pardo Bazán no fue una simple imitación, sino un proceso de reflexión, debate y adaptación que dio como resultado una síntesis original y enriquecedora. Feminismo y lucha por la igualdad. Emilia Pardo Bazán fue una figura pionera en el feminismo español, adelantándose a su tiempo al defender la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. En una sociedad profundamente arraigada en el patriarcado, su feminismo no se limitó a una mera declaración de principios, sino que se manifestó de manera activa, constante a través de su obra literaria, su participación en debates públicos y su compromiso con diversas causas sociales. Uno de los pilares fundamentales del feminismo de Pardo Bazán fue su firme creencia en la importancia de la educación para las mujeres. Argumentaba que la falta de acceso a una educación de calidad era una de las principales causas de la desigualdad de género, ya que impedía a las mujeres desarrollar su potencial intelectual y participar plenamente en la vida pública. En sus escritos, Pardo Bazán criticó duramente los roles de género tradicionales que relegaban a las mujeres al ámbito doméstico, confiándolas a tareas consideradas interiores y privándolas de oportunidades en el ámbito profesional, político y cultural. Denunció la opresión y la discriminación que sufrían las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad, desde el matrimonio hasta el trabajo. Además de su defensa de la educación y la crítica a los roles de género, Pardo Bazán abogó por el derecho de las mujeres a trabajar y a tener independencia económica. Consideraba que el trabajo era una forma de emancipación y de realización personal para las mujeres, permitiéndoles escapar de la dependencia económica de sus maridos o padres y tomar sus propias decisiones. A través de sus novelas y ensayos, Pardo Bazán exploró temas relacionados con la condición de la mujer en la sociedad, dando voz a personajes femeninos complejos y multifacéticos que desafiaban los estereotipos de la época.
Sus obras se convirtieron en un espacio de reflexión sobre la opresión y la discriminación que sufrían las mujeres, así como sobre sus aspiraciones y deseos de igualdad. Más allá de su obra literaria, Pardo Bazán participó activamente en debates públicos y organizaciones feministas, defendiendo los derechos de las mujeres y promoviendo la igualdad de género. Su compromiso con la causa feminista la convirtió en una figura influyente en la sociedad española de su tiempo, inspirando a otras mujeres a luchar por sus derechos y a desafiar las convenciones sociales. Obras. Emilia Pardo Bazán fue una escritora prolífica y versátil, que abordó una amplia variedad de temas y géneros a lo largo de su carrera. A continuación se presenta un análisis más detallado de algunas de sus obras más importantes. Los pasos de Ulloa, 1886. Considerada su obra maestra, esta novela ofrece un retrato realista y crítico de la sociedad rural gallega del siglo XIX. A través de la historia de Julián Álvarez, un joven sacerdote que llega al paso de Ulloa como capellán. Pardo Bazán explora temas como la decadencia de la nobleza, la lucha entre civilización y la barbarie, y la opresión de la mujer en una sociedad patriarcal. Los personajes de Nucha y Primitivo encarnan los conflictos y las tensiones de esta sociedad en transición. La madre naturaleza, 1887. Secuela de Los pasos de Ulloa, esta novela profundiza en la relación entre el ser humano y la naturaleza, así como las consecuencias de la ignorancia y la superstición. La historia de Manuela y Gabriel, dos jóvenes que crecen en contacto directo con la naturaleza, sirve como hilo conductor para explorar temas como el determinismo biológico, la influencia del entorno en el comportamiento humano y la búsqueda de la armonía entre el hombre y la naturaleza. Insolación, 1889. Esta novela causó gran controversia en su época por su tratamiento audaz y transgresor de la sexualidad femenina. La historia de Asunción Paso, una viuda que decide vivir su deseo y enamorarse de un hombre que no es su marido, desafía las convenciones sociales y morales de la época. Pardo Bazán aborda temas como la verdad individual, la hipocresía social y la búsqueda de la felicidad personal. Una gallega, 1899. En esta novela, Pardo Bazán narra la historia de Marineda, una joven gallega que emigra a Madrid en busca de una vida mejor. A través de su experiencia, la autora explora temas como la identidad, la clase social, la inmigración y la lucha por la supervivencia en un entorno urbano hostil. La novela ofrece una visión crítica de la sociedad madrileña de la época y de las dificultades que enfrentan los inmigrantes. La quimera, 1905. Esta es una de las últimas novelas de Pardo Bazán. Cuenta la historia de Silvio Lago, un joven artista idealista que busca la belleza y la perfección en el arte. A través de su trayectoria, la autora reflexiona sobre la naturaleza del arte,
la ambición, la frustración y la búsqueda del sentido de la vida. La novela ofrece una visión melancólica y pesimista del mundo, del arte y de la condición humana. Un viaje de novios, 1881. En esta novela, Pardo Bazán narra las peripecias de un matrimonio burgués durante su viaje de novios por Europa. La obra ofrece una visión crítica de las costumbres y los valores de la burguesía de la época. La cuestión palpitante, 1883. Esta obra es un ensayo en el que Pardo Bazán reflexiona sobre el naturalismo y su aplicación a la literatura española. La autora defiende la necesidad de una literatura comprometida con la realidad social, pero también advierte sobre los peligros del determinismo y el pesimismo. La Tribuna, 1883. Considerada la primera novela naturalista de Pardo Bazán, esta obra narra la historia de Amparo, una joven obrera que se convierte en líder de las reivindicaciones sociales en su fábrica. La novela ofrece una realista de las condiciones de vida a clase trabajadora y con la realidad social, pero también advierte sobre los peligros del determinismo y el pesimismo. Memorias de un solterón, 1896. En esta novela, Pardo Bazán narra la vida de Mauro, pareja, un hombre soltero que reflexiona sobre su pasado y sobre las razones que le llevaron a no casarse. La obra ofrece una visión irónica y humorística de las relaciones de pareja y de las convenciones sociales. Nuevo Teatro Crítico, 1890 a 1893. Esta publicación periódica dirigida por Pardo Bazán fue un espacio de debate y reflexión sobre la literatura, el arte y la sociedad de la época. En ella la autora publicó numerosos ensayos y artículos en los que defendió sus ideas sobre el naturalismo, el feminismo y la necesidad de una moderna abierta al mundo. Últimos años y legado de Emilia Pardo Bazán. Los últimos años de Emilia Pardo Bazán estuvieron marcados por el reconocimiento a su extensa y prolífica carrera literaria, así como por su incansable defensa de la educación y los derechos de la mujer, a pesar de las críticas y el escepticismo que enfrentó a lo largo de su vida. Logró consolidarse como una de las figuras más influyentes de la literatura española de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. En 1910 fue nombrada consejera de Instrucción Pública, un cargo que le permitió influir en las políticas educativas de España. Ese mismo año se convirtió en la primera mujer en ocupar una cátedra en la Universidad Central de Madrid, donde impartió clases de literatura contemporánea. Este logro fue especialmente significativo ya que desafió las barreras de género que impedían a las mujeres acceder a la educación superior y a puestos de liderazgo en el ámbito académico. Durante estos años, Pardo Bazán continuó escribiendo y publicando novelas, cuentos, ensayos y artículos periodísticos. Sus obras seguían explorando temas como la condición de la mujer, la crítica social e influencia de la naturaleza y la importancia de la educación.
Su estilo literario evolucionó incorporando nuevas técnicas narrativas y experimentando con diferentes perspectivas. Emilia Pardo Bazán falleció en Madrid el 12 de mayo de 1921, dejando un legado literario y cultural invaluable. Legado de Emilia Pardo Bazán. El legado de Emilia Pardo Bazán es multifacético y abarca diversos ámbitos. Pionera del feminismo. Pardo Bazán fue una ferviente defensora de la igualdad de género y la emancipación de la mujer. En sus obras y ensayos cuestionó los roles tradicionales de la mujer en la sociedad y abogó por su acceso a la educación, al trabajo y a la participación política. Su defensa de los derechos de la mujer la convierte en una figura clave del feminismo español. Introductora del naturalismo en España. Aunque inicialmente se adhirió a los principios del naturalismo, Pardo Bazán adaptó esta corriente literaria a la realidad española, incorporando elementos de la tradición realista y añadiendo su propia visión crítica y personal. Sus novelas naturalistas, como Los pasos de Ulloa y La de naturaleza, exploran la influencia del entorno social y biológico en el comportamiento humano, pero también destacan la importancia de la voluntad y la libertad individual. Escritora prolífica y versátil. A lo largo de su carrera, Pardo Bazán cultivó una amplia variedad de géneros literarios, desde la novela y el cuento hasta el ensayo, el teatro y el periodismo. Su obra abarca una amplia gama de temas, desde la crítica social y política hasta la exploración de su psicología humana y la reflexión sobre la naturaleza y el arte. Su versatilidad y su capacidad para abordar diferentes temas y géneros la convierten en una de las escritoras más completas de la literatura española. Referente intelectual. Emilia Pardo Bazán fue una figura intelectual destacada de su época, que participó activamente en los debates culturales y políticos de su tiempo. Sus ideas y opiniones influyeron en generaciones posteriores de escritores, pensadores y activistas. Su obra sigue siendo objeto de estudio y análisis en la actualidad, y su legado continúa inspirando a nuevas generaciones de mujeres y hombres que luchan por la igualdad y la justicia social. En resumen, el legado de Emilia Pardo Bazán es el de una mujer valiente, inteligente y comprometida con su tiempo, que a través de su obra literaria y su activismo social contribuyó a transformar la sociedad española y abrir camino a las futuras generaciones de mujeres. Conclusión. Emilia Pardo Bazán fue una escritora adelantada a su tiempo. No solo dejó un legado literario brillante, sino que luchó por los derechos de las mujeres en una sociedad que no estaba preparada para escucharla. Su valentía, su talento y su determinación la convierten en una figura imprescindible en la historia de la literatura. ¿Has leído alguna de sus obras? Te invito a sumergirte en su universo literario y a descubrir por qué sigue siendo tan relevante hoy en día. Gracias por acompañarme en este episodio de Entre Páginas. No olvides suscribirte y compartir este contenido.